población civil desde hace más de 10 años. Bueno, es que no podemos olvidar que hay intereses muy grandes entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Ahorita siguen con la cuestión del petróleo, no solamente el petróleo, las maderas preciosas, las minas y ahora de pilón el agua. Entonces, Estados Unidos muy convenientemente se queda callado. Yo comentaba antes del programa con Estela y con Misla que si se recuerdan que hubo una manifestación en Venezuela donde desafortunadamente una actriz fue asesinada, una persona, y se hizo un escándalo mundial gigantesco donde todo mundo y muchos de nosotros mexicanos pusieron una bandera diciendo soy Venezuela. Nosotros no somos México cuando nuestra propia gente se está muriendo. ¿Qué nos pasa, no? Y otra cosa que comentaste tú, Calderón ha sido el peor asesino. Que no se nos olvide, porque ahora su esposa, Margarita Zavala, quiere ser presidenta. Ay, válgame Entonces, Dios. eso es muy importante, que no se nos olvide. La canción que acabamos de escuchar nos tiene que decir algo, hay que tener memoria. No podemos dejar que una mujer, esposa del peor asesino que ha tenido México, sea la presidenta, por el amor de Dios, ¿no? Ahora, con todo respeto para Carlos Imaz, a quien de verdad respeto, él mencionaba que el PRI sufrió la peor derrota, sí, pero ganó el PAN. El PAN recuperó gubernatura que había perdido por corrupción, por la peor corrupción que estableció en el país. Ahora bien, yo te quiero decir que la reforma educativa es una falsedad total, es una copia absoluta de una reforma fallida que está teniendo lugar aquí en Estados Unidos, donde a pesar de todo se sigue implementando esa idea de que el maestro tiene que actualizarse, ¿no? Eso nadie tiene nada en contra de eso, pero el implementar esas reformas al vapor, esas reformas copiadas, aplicadas como calzador a poblaciones que no tienen nada que ver con la población estadounidense, lo que se está queriendo hacer es reducir aún más de lo que se ha venido reduciendo en los pasados 20 años el presupuesto educativo del país. Las escuelas rurales, en donde pensaban impartir clases antes de que los desaparecieran los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, no tienen nada que ver con las escuelas de Estados Unidos, donde hay no lujos, pero un bienestar mínimo. En las escuelas rurales muchas veces no hay techo, la lluvia vence las paredes que se caen sobre los niños, los muros están completamente desvencijados, no hay banca, no hay tecnología. Pero por favor, ¿qué van a decir que nos van a enseñar inglés y computación? ¿Con qué computadora? ¿Con qué luz? Ahora bien, los maestros rurales tienen un tesoro en sus manos y es una comunicación directa con esos niños a los que todo el mundo ignora. Y ellos no solamente no los ignoran, hablan su lengua, los quieren, se reflejan en ellos. Son niños que soñaron con ser algo en la vida y en lugar de salirse a trabajar a Estados Unidos, se quedan en esas normales llenas de cucarachas y ratas, donde el gobierno ni siquiera provee de la luz y el agua, como bien describió alguien por ahí, y donde esos profesores quieren cumplir su sueño en sus futuros estudiantes. Es gente patriota, es gente valiente. Por otra parte, los acusan de que se roban camiones. ¿Por qué se roban camiones? Si en México nadie tiene para pagar las tarifas de los autobuses. Los autobuses han subido de precio desproporcionadamente con el ingreso de una población que gana $4 por día. Hay familias en la Ciudad de México, ya no digas en Ochitlán, que tienen que vivir de a 5, los hijos, las nueras, los tíos y hasta unos sobrinos, en una casa para poder pagar la renta. Esa es la realidad del país. Así Pero es, claro, y de hecho tenemos gobernantes como Fox, que tiene un rancho que descaradamente construyó a imagen y semejanza de los pinos. Ese señor está loco. Piensa que sigue siendo presidente del país.
y lo triste es que sí lo sigue siendo a través de esa clase media mexicana que nos dice todos los días, a mí, y no te hablo de gente desconocida, te hablo de mis hermanas, de mis primas, que dicen que no pasa nada en México. Oye, eres una pesimista, eres una exagerada. En México no pasa nada, mira qué bonito está Polanco. Entonces, hay que hacer porque ellas no salen de sus colonias. Tiene que ser castigada. Ellos son cómplices de este gobierno de criminales. Hemos escuchado por internet cómo se roban el dinero en lugar de construir carreteras, cómo saquean al país para hacerse casas, para irse a pasear a Las Vegas. Sabemos que están aquí, los vemos en las tiendas, dilapidando el presupuesto nacional, que no hay para escuela, por Dios. Y esa clase media sueña que nunca va a haber otra revolución. Ellos apuestan a que efectivamente los maestros son unos criminales y que ese ejército que tratan de perro guardián de esa clase, efectivamente los va a matar a todos, porque parece que ese es el plan. Y yo pienso que ahorita nosotros debemos de no quitar el dedo del renglón, protestar y protestar y protestar hasta que alguien escuche. Las muertes de Ayotzinapa hicieron temblar el centro de la tierra. Entonces queremos que eso siga, porque si nos quedamos callados, estemos donde estemos, estamos contribuyendo a ese gobierno que es un gobierno de criminales. Nos extraña que los niños quieran ser como Julián Álvarez o como el Chapo Guzmán, pues si llevamos por lo menos una década diciéndole a la población que los maestros son criminales, que los maestros son unos vulgares rateros. ¿Y por qué lo hacen? Flojos. No hay mejor forma de desactivar al enemigo, ¿no?, que convertirlo en un criminal. Así es. ¿Qué van a hacer? Además, por ejemplo, yo recuerdo... O esposas comunes clandestinas. María Dolores, hace un tiempo que tuvimos un programa aquí que estabas haciendo el favor de escuchar también. Alguien comentó que no era interesante la política y tú contestaste a través del chat algo muy interesante sobre que la política es la base de todas las sociedades. Algunas personas aquí se jactan de ponernos de repente cuando estamos hablando de estos temas que nuestro radio debería de ser de algo más cultural porque somos una institución cultural y no una institución política. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo pienso que la manera más fácil de engañarse es esa que te digo de mi hermana, que nos dice, ay, que mira, todo está muy bien en México, qué bonito está, qué limpio, cerradas las calles para que no entren los maestros a protestar. Eso es lo que busca esa clase media. Algunos están involucrados en la peor de las canalladas, ¿no?, que es estar en contra de los maestros de manera militante, pero la mayoría les pagan con esa indiferencia que los lleva a ver telenovelas. Fíjate tú, en las telenovelas, las tramas ahora son de que la niña bien, antes la niña bien, si le caías mal, te escondía la foto del novio o te robaba la ropa, ¿no? Ahora la niña bien contrata un matón para que te mate, o te pone una trampa para que se te explote el coche. Esa clase media que pasa viendo esas tramas por la televisión está embruteciéndose realmente y piensa que cultura es distraerse o reírse o estar sabes, gozoso. Cultura es estar informado. Fíjate, patriotismo, ¿qué clase de patriota eres que te interesa más el fútbol que una matanza que está teniendo lugar en un pueblo de México contra la población civil? Porque además si me dijeras, mira, estos armados se fueron a enfrentar unos con otros, no, esta gente además es gente amolada, que anda caminando por las calles. Cuando yo estuve el año 2010, que se celebraba el centenario de la independencia y de la revolución y el bicentenario de la independencia, mis amigos de clase media, no vas a creer qué ricos,
andaban en esos carros gigantescos, ¿cómo se llaman esos grandotototes? Porque las policías locales les decían, si te van a secuestrar, lo mejor es tener un carro y se los echas encima. O sea, cada quien vive rascándose con sus propias uñas. Entonces la gente piensa equivocadamente que sus enemigos son los maestros. Yo me la paso escribiendo eso en Facebook, yo ya caigo gorda. Hoy mismo en la mañana, un amigo periodista, al que considero inteligente, reposteó una cosa en internet que decía, me gusta el fútbol, me gusta el piano, me gusta la educación, pero los maestros nuestros son unos vándalos. Ay, qué horror. O sea, eso es lo que nos han dicho que debemos decir. Eso es lo que dice el noticiero. Si lo escuchaste el noticiero anoche, sugirió veladamente que los oaxaqueños se ganaron eso. Ay, qué horror. ¿No? O sea, luchando. Bueno, tú recordarás en el 68 cómo Zabludovsky también sugirió que los estudiantes estábamos haciendo revolución y estábamos haciendo tonterías cuando todo el mundo estaba tirado en el piso. Claro. O sea, claro. ese es un discurso viejo y aprendido que se tienen para tener al pueblo hecho un idiota, ¿no? Claro. Y la Rosa de Guadalupe y todos esos programas que la gente ve, donde les mandan un mensaje de pasividad, de obediencia. Y mira, mucha gente piensa que el PRI volvió a poner orden, ¿no? A poner orden en la Casa Revuelta. Pero el PRI es cómplice. No hay que olvidarnos que durante el gobierno panista, durante los dos gobiernos panistas, la mayoría de gobiernos eran priistas. Claro, es la misma porquería. Sí. Para ponerte de ejemplo, Oaxaca, de nuevo, en el 2006, si recuerdas, Ulises Ruiz pidió al gobierno la intervención del ejército y el gobernador estableció sus oficinas en el DF y nunca pudo volver a Oaxaca. Uh-huh. O sea, él gobernó a distancia o desgobernó a distancia. ¿A quién van a poner a negociar? ¿Qué van a negociar? Ayer decían que se iban a sentar a negociar. Yo quiero saber qué van a negociar con los maestros. Es obvio que los maestros no se van a rendir. Y para mí sería una gran decepción que los maestros se rindieran. Porque los maestros son nuestra última esperanza. Lo que yo veo en el país es una gran, pero gran decadencia social y cultural. Así es. Que tiene que desaparecer, ¿no? Así Sí. es. Es lamentable ver a la Ciudad de México con sus edificios hechos una porquería. Yo tiene tiempo que no iba este año. Estuve ahí la semana pasada y tú puedes ver a la gente, los edificios que eran históricos están cayendo, no hay las calles llenas de hoyos, o sea, todo el dinero que entra se está yendo por todos lados, menos. Sí, imagínate, si no ponen dinero en las ciudades que la ven los turistas y todo, menos la van a poner en las escuelas rurales donde nadie los ve, ¿no? No, pues finalmente se trata de un juego de dejar la Rectoría de Educación Pública en manos de un pequeño grupo de empresarios y juniors, desde Claudio X González, Alejandro Ramírez, herederos de grandes fortunas nacionales. Así de que de alguna manera están quitando a lo que les estorba. Primero, que no se siembre la educación en México, desacreditar a los maestros y volver la educación pública a una educación que esté en manos de gente rica para hacerse más ricos cobrando, porque están quitándole todos los apoyos que el gobierno debería de dar de por sí a las escuelas. Eso es Claro, lo que quieren. Las escuelas hace mucho que no son públicas, ¿no? O sea, hace mucho Sí. que los padres que no tienen dinero no pueden pagar para entrar. Las escuelas dejaron de ser suficientes de entrada. Yo me acuerdo cuando yo llegué a vivir a Zacatecas, yo quise meter a mis hijos a las escuelas públicas y no pude, tardé años en conseguir un ingreso porque están en manos de los caciques. Ellos son los que entran a la mejor, a la más limpia, a la más nueva. Y por otra parte a los padres les cobran que la instalación del piso, la pintura de las paredes, la electricidad, los materiales, los Kleenex, el papel de baño.
Entonces hay padres que no tienen para pagar y no los dejan